Pasear por el centro histórico de Teulada es adentrarse por el patrimonio y la historia más viva de esta localidad. Una teulada gótica amurallada declarada Bien de Interés Cultural en el 2008 en su categoría de conjunto histórico. Un conjunto de gran belleza y armonía que podremos recorrer a través de sus callejuelas empinadas y sus edificios. En paso a paso nos adentraremos por esa teulada gótica amurallada. Nos perderemos entre sus viñedos de uva moscatel de Alejandría, cataremos su fruto más preciado y lo maridaremos con su gastronomía más autóctona. Iniciamos marcha, pero previamente nos acercamos hasta la Tourist Info Teulada Moraira, donde su personal nos explica y entrega todo el material necesario para conocer el centro histórico de Teulada y aquellos edificios más emblemáticos. Un verdadero viaje por el pasado con el fin de disfrutar del rico patrimonio artístico cuyo perímetro de protección abarca a 23 edificios góticos del siglo XVII, XVIII y por último del XIX. Hemos quedado en la entrada del centro histórico con un vecino de Teulada, José Vicente Ferrando Llovell, un joven que reside en el mismo centro y al que le apasionan las costumbres, tradiciones e historia de su municipio natal. Él nos guiará por esa teulada gótica amurallada. Hola José Vicente, estamos aquí en el inicio del centro histórico, ¿no?, en la antigua calle de Mayor. Exacto. Sí, mira, este es el inicio, como tú bien has dicho, del casco histórico de Teulada, lo que ahora denominamos como teulada gótica amurallada, y el inicio lo marcaba aquí, justo en esta parte de aquí, una puerta, ¿vale?, el portal de la mar. Se denominaba así porque conducía directamente a lo que hoy podríamos conocer como Moraira. ¿Vale? El tramo se iniciaba en esta zona, en esta calle, que sigue siendo una de las calles principales de Teulada y una de las calles principales del centro histórico, y lo denominamos como un plano urbano del siglo XIII de gótico de conquista. ¿Vale? Más que nada por el tema de la puerta, por la puerta que estaba aquí, que defendía de los ataques de piratas berberiscos que sufrimos a partir del siglo XVI en adelante. Y además en esta calle, ¿no?, antiguamente se concentraban, digamos, la mayor actividad comercial. Una de ellas, sí. Es una calle que, claro, al ser el centro histórico de Teulada, ahora, claro, el plano urbano se ha movido más para la Plaza de la Constitución y todo esto, pero antiguamente sí que había muchos comercios. Tenemos aquí, por ejemplo, el hostal, que era un hostal de toda la vida, luego fue un pequeño supermercado de Pedro. Luego teníamos aquí una casa especial para mí, que es la casa de Kabila. Tenemos una tienda aquí, era un comercio de menaje y de cosas para la casa, listas de boda. Y era muy especial porque en Navidad ponían en el escaparate, un escaparate lleno de juguetes, que era el reclamo, claro, imagínate, claro, imagínate. Luego enfrente justo la carnicería de Pedro Roig, y justo enfrente también en este tramo de aquí, esta ya no la he conocido yo, por mi edad ya no la he podido conocer, la panadería de Carmencita Vila. Una calle sí que tenía muchos comercios. Sí, es una calle, incluso hoy en día, que la gente dice para lo bueno y para lo malo. Es decir, bodas, bautizos, comuniones, fiestas, todo pasa por aquí. En la calle de Dalt podemos encontrar la arquitectura propia del gótico. Son característicos los portales de piedra tosca con un arco de medio punto de grandes dovelas, posteriormente modificados en forma de dintel. Llegamos a la Plaza de España y de la Iglesia, donde se ubica el conjunto formado por la iglesia fortaleza de Santa Catalina Mártir del siglo XVI y XVII, de estilo renacentista con reminiscencias góticas, la Casa Abadía del siglo XVIII y la Ermita de la Divina Pastora del XVII y XVIII, con su bella fachada renacentista. José Vicente, nos encontramos en la iglesia parroquial, ¿no?, que fue construida como una iglesia fortaleza para salvaguardar de los ataques berberiscos. Exactamente. Esa necesidad aparece a partir del último tercio del siglo XVI. Tenemos constancia que más o menos sobre 1572 las autoridades locales ya preveían, digamos, una necesidad para fortificar más lo que era la antigua villa. Sí.
Entonces, claro, el edificio más representativo que se construyó a partir de ahí fue esta iglesia Fortaleza, que se construyó sobre una antigua iglesia gótica que se encontraba en este mismo lugar. Entonces, claro, a partir de ahí, si no recuerdo mal, la construcción dura unos 40 años más o menos, entonces la podemos datar, esta iglesia, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, con una serie de reformas posteriores, a partir del siglo XVIII, siglo XIX y todo esto. Bueno, lo más importante que hay que destacar es que podemos diferenciar claramente lo que era la antigua iglesia de lo que es la iglesia que vemos ahora mismo. El ábside de la iglesia primitiva estaba aquí, justo en lo que hoy es la entrada principal de la iglesia. Es decir, no era la entrada principal porque estaba orientada hacia el este, el ábside. Es un ábside poligonal de 5 tramos, con una bóveda estrellada, típica del gótico, pero es un gótico tardío, ¿vale? Estamos hablando ya de 1500, finales del siglo XVI, principios del XVII, ya es un gótico muy tardío. Si podemos ver aquí, por ejemplo, en estos arcos de medio punto que forman parte de lo que ahora son las capillas, sí, ¿vale? Son típicas del románico, ¿vale? Es una arquitectura robusta, una arquitectura que se busca para la defensa, ¿vale? Con grandes sillares de piedra tosca, ¿vale? Arcos de medio punto, igual que la bóveda de medio cañón, que es de toda la iglesia. Pero tenemos que tener en cuenta en las nervaduras que hay entre arco y arco, sí, ¿vale? Son típicas del gótico, un gótico tardío, ¿vale? Es un gótico ya del siglo XVI, principios del XVII, con rosetones también, que es un elemento muy gótico, ¿vale? También la línea de impostas, que sería lo que sostendría estos arcos, y con los grandes pilares. Tenemos 3 pilares, un pilar principal, que sería el que sostiene toda la bóveda, y luego los pilares que forman parte de los arcos, como tipo como si fueran nervaduras, ¿vale? También sí, son típicos del gótico, es decir, tenemos como una mezcla, sí, de varios estilos. Y luego el altar que lo preside. El altar que lo preside es un altar ya posterior. Hemos dicho que tenemos una planta anterior, que sería, por ejemplo, esta, una única nave. Sí. Tendríamos aquí en esta parte la entrada, la actual entrada, que sería el ábside antiguo, pero esto ya es posterior, es a partir del siglo XVIII. Sí, ya es ¿vale? La parte nueva. Exacto. A ver, a partir del siglo XVIII lo que se busca es dar una planta de cruz latina. Sí. ¿Vale? En los edificios religiosos medievales y ya más tardíos, ¿vale? Se busca siempre la planta de cruz latina, ¿vale? Desde el cielo lo podemos ver. La iglesia de teulada no la tenía en ese momento, entonces sí que se busca intentar, entonces se hace un nuevo crucero en la parte que sería la parte posterior, sí, antigua de la iglesia, entonces se cambia, que es la orientación. Y nada, pues se construye esta zona de aquí, la zona del órgano, y a partir del siglo XIX, igual que la zona de la capilla de San Vicente o la capilla de la Comunión, que es todo también nuevo, que ya también es más nuevo. En el exterior, José Vicente nos explica dónde estaba la antigua Porta de la Barbacana, que iba desde la iglesia hasta la actual Casa Abadía, y también la antigua torre redonda conocida como la Torre del Reloj, que se derribó y dio paso al nuevo campanario. A pocos metros nos detenemos ante la ermita de la Divina Pastora, cuyas características arquitectónicas muestran una sencillez y elegante portada renacentista, mientras el resto del edificio, dividido en 2 tramos, es barroco. La decoración interior, con motivos geométricos y vegetales, data de 1861. Enfrente de la ermita de la Divina Pastora podemos observar uno de los 11 silos hallados en una excavación arqueológica realizada hace unos años, donde también se encontró una torre defensa semicircular del siglo XVI al lado de la iglesia y parte de la antigua muralla. A ritmo de paso a paso vamos adentrándonos por la teulada gótica amurallada y nuestro recorrido nos lleva a observar un resto de muralla medieval, la más antigua que se conserva. O como también se pueden ver estas viviendas que conservan el arco carpanel del siglo XVII en su exterior, seña de esa época vivida.
Llegamos a la Plaza de Esporches y a la Sala de Jurats y Justícies de 1620, que este año se conmemora su 400 aniversario, un edificio de gran armonía y sencillez de sillería en piedra tosca. Justamente enfrente se ubica la casa cárcel del siglo XVII, restaurada en el año 1989. Este es uno de los edificios más representativos de Teulada, ¿no? Antiguo ayuntamiento. Pues sí, Nuria. A ver, este edificio es un edificio característico de la arquitectura civil. Lo que hemos visitado anteriormente, la iglesia y la ermita de la Divina Pastora, evidentemente son edificios religiosos, pero este ya es un edificio de gobierno, es decir, de gobierno municipal. ¿Vale? Desde el siglo... bueno, Constancia, sí, este año se cumplen los 400 años de su construcción, ¿vale? En una zona emblemática de la teulada gótica amurallada. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la Plaza de Esporches, que es la plaza de entrada del municipio, de la antigua Pilla. Sí. Entonces, claro, aquí estamos en un lugar, bueno, pero para mí es espectacular. Los arcos, 3 arcos de medio punto, una arquitectura también muy robusta, de sillares de piedra tosca, abierto, porque esta zona de aquí, la zona baja, se utilizaba como lugar de comercio, era una lonja de comercio. Al estar nosotros en un lugar ahora mismo tan representativo, la entrada del municipio, plaza principal, ¿vale? Aquí se congregaban los comerciantes de la villa, ya en el siglo XVII estamos hablando, ¿vale? Cuando se construye. Hay que destacar, como ya he dicho anteriormente, los 3 arcos, 2 arcos a cada lateral, ¿vale? Sí. Sobre la línea de impostas que tenemos aquí en la parte superior a nosotros tenemos el balcón con las 2 ventanas y en un extremo muy importante es el reloj de sol. El reloj de sol data de 1639 y es una de las partes más representativas. Después también es importante para Teulada porque aquí justo en este lateral de aquí estaba la casa de Constanza Ferrer. Constanza Ferrer es un personaje importante aquí en Teulada porque es la hermana de San Vicente. Tuvimos la visita del santo en 1610. Sí. Ella vivía aquí al lado. Ahora mismo se utiliza como centre de estudis bizantins. Está dedicada a la figura de San Vicente. Aún inmersos en la Villa Vieja, seguimos por esta calle tan emblemática, la calle Cervantes, donde se conserva otra alineación del primer recinto de la muralla y observamos la casa pairal de la familia Vives, Francesc Vives, quien el año 1460 vino a Teulada desde Perpiñán. Bueno, Nuria, nos encontramos ya en la parte final de nuestro recorrido por el casco antiguo y ahí nos encontramos ya en una zona de ampliación del casco antiguo, es decir, es una zona más nueva. ¿Vale? Del gótico tardío. Encontramos reminiscencias de este gótico también se puede llamar gótico flamígero, en distintas ventanas o portones, donde encontramos esta pequeñita llama, esta decoración, ¿vale? Que sería típica de este tipo de construcciones. Dejamos a José y nos dirigimos a la calle Colón, o Carrer de Avall, hacia lo que fue el portal de Baix, para salir del antiguo recinto amurallado. Antes nos detendremos para contemplar una bella panorámica de ese campanario y observar cómo sobresalen de algunas casas el talud de la muralla. Tras salir de la teulada gótica amurallada, nos sumergimos en el rico patrimonio artístico que dibuja un tapiz de vegetación y viñedos, algunos de ellos bañados por el azul del Mediterráneo, donde da su fruto esa variedad de uva moscatel de Alejandría, cuyo cultivo ha sido la principal actividad agrícola de la zona, su base económica durante muchos siglos y fuente de una rica tradición. Vicent, a pesar de tu juventud, eres ya la tercera generación, ¿no?, de una familia muy vinculada a la agricultura y en este caso a la vid. ¿Cómo aprendiste el oficio? Pues desde bien jóvenes, desde pequeño, desde que era prácticamente un niño, pues, de la familia, pues mis padres cortar uva, pues yo venía aquí a acompañarlo, que es un almacén, yo al almacén, como no teníamos ni guardería ni nada, pues nos entreteníamos viniendo, no a trabajar, pero pasamos el tiempo aquí y desde muy pequeño pues ha sido mi vida y he estado envuelto en la uva, en este caso la uva de moscatel. Y además en Teulada se trabaja de una forma muy tradicional, ¿no? Apenas hay tampoco maquinaria, ¿no? Sí. ¿Cómo lo trabajáis? Aquí prácticamente esta es una uva muy delicada
que no permite ninguna maquinaria, como puedes ver, todo aquí los hombres cortando a mano como tradicionalmente, ahora las mujeres lo limpian a mano, ¿verdad? Mecanismo, lo único que tenemos así un poco más de tecnología es el tractor que nos ayuda a sacar las cajas de uva hasta la furgoneta. Sí, muy tradicional. Muy tradicional. ¿Y cuántas hectáreas más o menos se pueden trabajar aquí en todo el término municipal? Pues en el término de Teulada, a grosso modo, pueden haber sobre unas 400 hectáreas, pero muy repartidas, ¿no? Desde aquí puedes ver, por aquí que haya un par de hectáreas, en la otra punta un par de hectáreas más, pero a grosso modo unas sobre 400. ¿Y qué caracteriza a la uva que se produce en Teulada? Pues la característica no es una uva que a la vista sea muy especial, pero lo que la caracteriza sobre todo es el sabor. Es un sabor que ninguna otra uva del mundo se puede asemejar. Vivimos unas condiciones donde por los vientos, por la brisa del mar y el terreno en que vivimos, la uva un sabor que ninguna más la puede encontrar ninguna uva más, ninguna variedad. Pero cuando la prueban, la gente que la prueba dicen que es la joya sin trono de la Marina Alta. No es muy conocida, pero la gente que la conoce la aprecia muchísimo. Y para nuestra sorpresa, Vicent nos muestra una tradición de la Marina, la escaldá de la uva, un proceso mediante el cual se elaboran las pasas, ese fruto seco que durante los siglos XVIII y XIX fue el motor principal de la economía de la comarca de toda la Marina Alta. Dejamos a Vicent en sus campos de uva y de tanto hablar de ese exquisito fruto, qué mejor que dejarnos llevar por un plato con mucho sabor a tradición que tendrá un maridaje perfecto con esa uva de moscatel. Así que la vecina Josefa Dalmau será la encargada de prepararnos unas buenas cocas típicas de la zona. Josefa, para preparar unas buenas cocas, ¿qué ingredientes emplearíamos? Pues mira, los ingredientes son la harina, la levadura y el aceite, un poquito de sal y luego empezamos a poner agua, la harina y tenemos que ir amasando la masa hasta que se quede homogénea, o sea que la puedes soltar de las manos sin ningún problema para poderla trabajar y amasar. Antes de esto se tiene que dejar reposar en un recipiente con mantitas tapadita para que ella fermente y suba, para poderla trabajar, ¿vale? Y después la necesitaríamos un tiempo de media hora así hasta que se haga buena. Sí, sobre unos 10 minutos más o menos, o 15, ella suele estar ya preparada. También depende de la levadura que le pongamos, hace que fermente más o menos. Y luego, ¿de qué la rellenaríamos? Pues mira, lo más típico es el guiso, que tiene berenjena, tomate y pimiento rojo. Este es un guiso muy típico de aquí para rellenarla. Y el otro es el salazón, que mucha gente también puede utilizar, pues anchoa con aceite o salazón. Y embutido en algún caso, También suelen hacerse en embutido. Entonces vamos a ver si ahí cómo está la masa para hacer. Vamos a ver, yo creo que habrá pasado el tiempo. Mira, está perfecta. Sí. La masa está perfecta. Esto ahora... Sí. Ponemos un poquito así. Yo también si me unto y ponemos un poco de aceite, perfecto. ¿Y esta receta la soléis hacer durante todo el año? Porque las cocas es un síntoma también de reunión familiar y con amigos, ¿no? Sí, aquí normalmente cuando te reúnes con la familia o con amigos y muchas veces hasta una vez a la semana, nuestras madres o las abuelas pueden hacer la coca para comer a mediodía y es una comida muy buena, fácil y económica y mucha tradición. Efectivamente. ¿Y tú de qué has aprendido? Pues yo de ayudar a mi madre, de verla hacerlo en casa desde pequeña y de ayudarla, porque esto de amasar, pues cuando eres pequeña da mucho gusto de probarlo y hacerlo. Y también que mi marido ha sido panadero en su época de juventud y me ha enseñado. Sí. Y ahora una vez la tuviéramos, le podemos poner un poquito, ¿no? Podemos poner, mira, si ponemos antes el guiso, ponemos el guiso
se rellena. Sí, mira, ponemos un poquito de salazón también, este trocito que está aquí cortado, en el medio, y un poquito de aceite por encima. Y la tenemos que llevar al horno, ya calentadito, está calentado. Y si es un horno de leña, pues mejor sabrán, ¿no? Sí, sí, es un horno de leña, es pero sabrosísimo. Y más o Sale. menos, ¿qué la tendríamos en el horno? Pues si el horno ya está caliente, sobre 25-30 minutos. Está Y ya ya lista. es ponerlas, ir sacando y poniendo. Porque si hay reunión de amigos, hay que hacer muchas. ¿Has visto? Después Qué de los buenas. 25-30 minutos del horno, mira qué cocas. Sí, sí, sí. Esta- Tienen una pinta. Estas con el guiso y un poco de salazón, y esta es la otra típica, que es con aceite y el salazón. Pues eso llama a probarlo, ¿no? Pues a sí, ver cómo, sí, cómo la ha verdad, quedado. la verdad es que sí, habrá que probarlo. Sí, vamos a probar un poco de esta. Esta, Y aquí en Teulada, como el producto estrella es la uva de moscatel, así, eso no puede faltar, No puede un faltar. racimito de uva. eso es, que hace un bocado muy bueno, ¿no? Porque entre el dulce y el salado. Sí. Y ahora, mira, así te lo pones entre los dedos, de uva y coca. Están qué extraordinarias, buena. te han salido muy bien. Muy buenas. Están extraordinarias. Y esa combinación de dulce y salado es muy buena Muy ricas están. y muy crujientes. Sí. A disfrutarla. Pues bueno, Josefa, muchas gracias, ¿no?, por acercarnos ese sabor y esa tradición de aquí de Teulada y de la Marina Alta, de unas típicas cocas, y enseñarlo y disfrutarlo sobre todo en mesa, que es donde se disfruta, y sobre todo acompañado pues de esa uva tan buena que producimos aquí en este municipio. No, gracias a vosotros por poder compartir esto con todos vosotros y con toda la Marina. Muchas gracias. Queremos finalizar este programa de Paso a Paso con muy buen sabor de boca. Y qué mejor que visitar la bodega de Teulada, la cooperativa Sant Vicent Ferrer, y dejarnos llevar por el aroma y la personalidad que identifican todos los caldos que se elaboran desde aquí. En este caso tenemos un mosto que va destinado a la elaboración de la mistela. Joselina, ¿cómo describirías la mistela de Teulada? Pues yo te diría que la mistela de Teulada es la mejor del mundo, porque así lo acreditan el palmarés de más de 30 premios que tenemos en esta bodega desde los principios de su elaboración, hace más de 75 años. Por eso brindemos hoy para seguir luchando, apostando, innovando, para que nuestros vinos sean reconocidos allá donde vayan. ¡Salud! Que así sea. Así es Teulada Moraira, un mar de culturas y civilizaciones que ha marcado la historia de esta localidad. Un recorrido por el patrimonio más latente, su gastronomía, productos típicos, tradición, arte y arquitectura.